Bienvenidos a este nuevo capítulo de Inspirar el Futuro, un espacio en el que conversamos con los líderes que están cambiando la sanidad y que van a inspirar los cambios del futuro. Hoy tengo el placer de entrevistar al Dr. Ferran Barber Illa. El Dr. Barber es uno de los principales expertos en apnea del sueño a nivel internacional. Además, en 2021 fue reconocido como el tercer mejor científico en este ámbito. Actualmente es jefe del servicio de neumología en el Hospital Arnau de Vilanova, aquí en Lleida. Además, es director clínico territorial de enfermedades respiratorias crónicas aquí, en el Hospital Santa María. Dr. Barber, bienvenido y gracias por acompañarnos. Un placer, gracias. Me gustaría empezar por el contexto y situar a la audiencia. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad común que afecta a un 25% de la población adulta y a un 6% de la población pediátrica, aunque por los datos que barajamos parece que en un 80% no se está diagnosticando. Esto significa que miles de personas sufren sus consecuencias a diario sin tener un diagnóstico. Dr. Barber, en su opinión, ¿sigue infravalorada la apnea del sueño en nuestra atención sanitaria? ¿Cree que aún falta conciencia sobre la importancia de diagnosticarla correctamente? Yo diría que sí, pero tampoco sin dramatizar, porque el sleep apnea o la apnea del sueño es una enfermedad crónica, es una enfermedad frecuente y como cualquier enfermedad crónica y frecuente está infradiagnosticada en el Sistema Nacional de Salud, pero esto es aplicable a la diabetes, es aplicable a la hipertensión, a la EPOC, a cualquier enfermedad crónica. Lo que sí me gustaría que quedase muy claro es que en los últimos años la apnea del sueño ha tenido un papel predominante y relevante en todos los servicios de respiratorio de todo el país. Hace 30 años no hacíamos estudios de sueño y en los últimos 30 años hemos pasado prácticamente de cero a miles de estudios anuales y a cientos de miles de personas tratadas. Entonces, depende de cómo queramos ver la botella, si medio llena o medio vacía. Yo sería más partidario de verla medio llena. Realmente estamos trabajando para todos estos pacientes, pero los datos siguen diciendo que hay muchos que aún han quedado sin diagnosticar, pero se está avanzando. Exacto, exacto. Ahora mismo me viene a la cabeza que el infradiagnóstico en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la EPOC también es del 80%. Bien, eso no, es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? En los próximos años, claro. mejorar esta situación. Pero se está invirtiendo, se está trabajando y se están haciendo muchos estudios cada día y se están poniendo tratamiento a muchos pacientes. Uno de los temas centrales que quería tratar en la entrevista es este cambio de paradigma de pasar a atender a la apnea del sueño en la atención primaria, ¿no? Usted ha sido partidario durante muchos años y hemos leído en entrevistas que esta enfermedad debía no solamente estar tratada por los especialistas, por las unidades de sueño, sino tratarse desde la atención primaria para que realmente se le diera la importancia que tiene. Háblenos de esto. En mi opinión, sí, para que una enfermedad se considere importante, la atención primaria tiene que estar implicada. De lo contrario, estamos hablando de una enfermedad o poco frecuente o poco relevante o que afecta a pocas personas, ¿no? Y no es el caso. El colesterol, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica otra vez, son enfermedades que se manejan mayoritariamente en el entorno de la atención primaria. Entonces aquí creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica porque no hemos sabido transmitir este concepto a la sociedad científica y a la sociedad médica. Hemos tenido un poco la pretensión quizás o la osadía de considerarnos indispensables, de que solamente nosotros, los especialistas, especialmente los especialistas que trabajamos en grandes hospitales, podemos atender esta enfermedad y no es así, es imposible. Es imposible. Si afecta al 20 o al 25% de la población adulta, esa enfermedad debería ya estar en manos de atención primaria. Esto no significa que el especialista tenga un rol muy importante, marcando las pautas, marcando los protocolos, atendiendo a los casos más complejos, a los pacientes con otras comorbilidades, pero creo que disponemos ya de la tecnología para que el diagnóstico de apnea del sueño se pueda democratizar. Tenemos la capacidad para diagnosticar muchos más pacientes y tratar muchos más pacientes de los que estamos tratando, diagnosticando y tratando en la actualidad si aumentamos el abanico.
si aumentamos el abanico sin miedo, sin el temor a perder nuestra zona de confort o nuestra zona de influencia. El endocrinólogo no tiene ningún miedo a que sea el médico de atención primaria quien insulinice al paciente. El endocrinólogo está para atender a un porcentaje específico de pacientes con diabetes. Pues nosotros tendríamos que copiar y adaptar un poco estos paradigmas en el manejo y en la democratización de la apnea del sueño. Precisamente ese punto es donde quería llegar, ya que leí que usted en 2016 ya decía esto, ¿no? Ya decía que quizá había una cierta reticencia entre los profesionales a trasladar a estos pacientes a la atención primaria y que esa reticencia estaba haciendo que todo fuera más lento, ¿no? Que este proceso se ralentizase. Entonces, me gustaría saber, de 2016 a ahora, que han pasado ya casi 10 años, son 9 años lo que ha pasado, ¿ve avances para que se lleguen a tratar desde la atención primaria? El único avance que yo veo es lo que nos ha aportado la COVID, la epidemia, en cambios en los hospitales y en el manejo del paciente crítico. Desgraciadamente, al menos desde mi perspectiva, la relación que tenemos en el manejo de sleep apnea, tanto en el ámbito especialista y en el ámbito de medicina comunitaria, no ha cambiado. Tenemos datos de aquí, de Australia, de Canadá, de otros países, en donde el manejo de apnea del sueño en atención primaria es más coste efectivo si se realiza en atención primaria, ¿no? Sin embargo, no se implementa. Y no se implementa, supongo que por muchas razones. La realidad es poliédrica, es compleja, ¿no? Por un lado, nosotros, los especialistas, no queremos perder nuestro queso. No queremos perder nuestra parte de la influencia, y nos cuesta delegar. Por otro lado, atención primaria está desbordada de trabajo, está desbordada de obligaciones, está desbordada de exigencias y no cambia las dinámicas ni sus organizaciones para realmente modernizarse. Y creo que ahora atención primaria tiene que dar un paso y redefinirse y asumir una serie de roles y una serie de actividades a cambio de dejar otras, que también dejar un poco su zona de confort, donde desde el 16 prácticamente no ha habido modificaciones. Y bueno, yo creo que si nuestros directivos, si nuestras organizaciones sanitarias realmente piensan en eficiencia, hay que cambiar muchas cosas en el ámbito hospitalario y en el ámbito de la salud comunitaria. De eficiencia y de ahorro, porque usted también decía en 2018, en el estudio que publicó en Tórax, en el ensayo multicéntrico, que había un ahorro de unos 500 euros por paciente. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible, me pregunto yo desde mi posición, que la administración pública realmente no esté detectando ese ahorro y los beneficios para toda la ciudadanía? Ya sabemos que nuestro sistema de salud es muy compartimentado y el ahorro que es para el sistema, sin embargo, supondría un aumento del coste en atención primaria y un ahorro en el hospital, ¿no? Pero, claro, atención primaria no quiere más coste y el hospital dice, si yo ahorro en esta partida lo voy a gastar en otra, por lo tanto, tanto me da, ¿no? En definitiva, no cambiamos el paradigma, no se implementa la evidencia. Y hoy mismo, ¿no? Desde Carlos III me piden, oiga, díganme en qué ha cambiado su práctica clínica en base a las investigaciones que ustedes han realizado en el año 2024. Pero es que no ha cambiado prácticamente nada. La inercia de nuestro sistema de salud es tremenda, es terrible. Es terrible. Dificulta, solo hay ejemplos puntuales, esporádicos, en donde realmente se innova. Luego sí, todos hablaremos de innovación, pero no, realmente la inercia es terrible en nuestro sistema de salud. Entonces la sensación es que publicamos, ¿no? Publicamos sobre innovación, sobre inteligencia artificial, publicamos sobre un montón de avances, pero para que se apliquen al terreno todavía estamos, ¿no? En un periodo parece de años para que realmente se puedan implementar. Desgraciadamente es así.
Y lo mismo es aplicable a cualquier campo, ¿eh? No es esto exclusivo de apnea del sueño. Cualquier cambio en guías o en nuevos tratamientos que aparecen tardan muchos años en sustituir a los que llevamos utilizando desde hace muchos años simplemente por inercia, ¿no? y porque, bueno, a lo mejor ese beneficio en conjunto sobre el sistema puntualmente incrementa el gasto de farmacia, pero reduce el número de hospitalizaciones. Claro. Sin embargo, nuestras autoridades no nos permiten utilizar ese medicamento, que sabemos que es beneficioso para el sistema, ¿eh? Porque en uno de los cajones del sistema, que es el cajón de farmacia, aumenta el coste, sin mirar y sin evaluar el producto final. Claro, entonces parece que estamos viéndolo todo compartimentado y no una visión global. Exacto. Y por esto son tan necesarias las políticas atrevidas y las políticas de fondo y llevadas a cabo por personas primero inteligentes, con conocimiento, valientes y luego con un consenso y con una participación lo más amplia posible, ¿no? Hablemos de certezas. Usted lideró un estudio que en 2022 se publicó en JAMA que nos dice que el uso adecuado de la CPAP puede reducir hasta un 31% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares en pacientes con historial cardíaco. Háblenos de este estudio. Hay un debate, ¿no?, en la literatura y en el mundo científico sobre la prevención secundaria del tratamiento con CPAP sobre el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Es decir, apnea del sueño se asocia a enfermedad cardiovascular, hay más riesgo. Pues si tratamos apnea del sueño, vamos a reducir ese riesgo. La evidencia que tenemos es que la reducción no es tan evidente. No es tan evidente por diferentes motivos. El primero es porque los pacientes usan poco el tratamiento con CPAP, especialmente los pacientes cardiovasculares, que son los que más riesgo tienen de tener nuevos eventos cardiovasculares, digámoslo así, ¿no? ¿Qué muestra ese estudio? Y por eso se publica en JAMA, que es una de las mejores revistas. Lo que demuestra es un concepto muy interesante, y es que el tratamiento con CPAP te protege mientras lo estás usando. Es como cuando vamos a la playa y nos ponemos bronceador. El bronceador me protege de la quemadura solar si me lo pongo. Pero si a la semana siguiente vuelvo a la playa o al día siguiente, la crema que me puse ayer me va a proteger hoy. Pues con la CPAP parece que sucede algo similar. El tiempo que yo utilizo la CPAP adecuadamente disminuye mi riesgo de tener un nuevo evento cardiovascular más del 30%. Y eso es muy importante, ¿no? Porque implica que es altamente efectivo el tratamiento en la prevención de tener eventos cardiovasculares, poca broma, si uso el tratamiento adecuadamente. Y creo que esto va a cambiar las guías y la práctica clínica en nuestros centros, en nuestros hospitales. Aquí hay un componente muy educativo, ¿no?, para el paciente, o sea, la importancia de educar al paciente en que el cumplimiento, ¿no?, el cumplimiento de esta terapia es lo que realmente... Exacto. Y aquí, para tú educar bien, tienes que estar muy convencido de tu mensaje. Y este trabajo lo que pretende es convencer al profesional sanitario de que realmente el uso del tratamiento tiene un efecto beneficioso. Si yo estoy convencido de ese mensaje, me va a ser mucho más fácil transmitirlo al paciente y convencerle de la importancia de usar el tratamiento. Sí, quizá lo que llevamos viendo en este tipo de enfermedades, ¿no?, o los que lo vemos desde fuera, es que el problema, o uno de los problemas principales con los que se enfrentan, es la adherencia, ¿no?, la adherencia al tratamiento, sí, la falta de cumplimiento, y quizá hay un punto que es precisamente este, ¿no?, el que el paciente todavía no haya sido tan educado o no haya visto la relación directa que hay entre el cumplimiento del tratamiento y su salud, realmente en un corto plazo. Y aquí están implicados no solo el médico que hace la prescripción, sino todo su equipo, el equipo de enfermería, de fisioterapia, las empresas proveedoras de terapias respiratorias a domicilio. Todos jugamos un papel muy importante, ¿eh? Y si ponemos al paciente en el centro y todos estos actores alrededor trabajando con la misma idea y con el mismo fin, pues es la única forma de que podamos afrontar este reto.
Aquí, en el territorio donde estamos ahora, más del 80% de los pacientes usan la CPAP más de 4 horas al día. ¿Por qué? Porque creo que aquí en Lleida estamos haciendo las cosas desde hace muchos años de forma conjunta, un equipo multidisciplinar de la unidad de sueño junto con la empresa de terapias respiratorias a domicilio y la administración, que es el que financia el tratamiento. Entonces, si esos 3 elementos se alinean correctamente alrededor del enfermo, los resultados son los que les acabo de decir. Y estos son datos, no son opiniones. No, claro, esto es la certeza de que realmente el paciente cumplidor, que va a cumplir la terapia y que va a hacer un uso continuado y va a seguir la prescripción de todo este equipo, va a poder llegar al éxito. También me hace plantearme un tema que es la confianza en el médico, ¿no? Porque vemos últimamente, aquí no sé cuáles son los datos y cómo pasa, ¿no? Pero que hay pacientes que no tienen siempre el mismo médico, que no hacen el seguimiento con la misma persona y quizá hay un tema ahí de falta de confianza o falta de que tengan una figura de referencia que sea quien siempre les acompaña durante el tratamiento. Eso es importante, porque al final nuestra relación con el paciente siempre se basa en la confianza, en la confianza mutua, ¿no? Y para tener una confianza firme, el liderazgo es fundamental desde mi punto de vista, que la población conozca que su equipo de tratamiento es un equipo de referencia, es un equipo de prestigio, es un equipo que tiene visibilidad en los medios, es un equipo que tiene presencia en los congresos. Bueno, pues creo que eso ayuda a que cuando tú lanzas mensajes a la población o atiendes a un enfermo en tu consulta, pues las cosas sean mucho más fáciles. Sí, totalmente. Creo que al final también los que comunicamos tenemos una parte de responsabilidad. Esto me lo enseñó mi buen amigo Juan Fernando Massa de Cáceres, que me dijo una vez, cada 6 meses hay que estar en los medios, para que la población de tu entorno te visualice, sepa quién eres, sepa en qué estás trabajando, en qué te preocupa. Y la verdad es que creo que fue un buen consejo. Sí, y realmente para que el paciente también sepa que se le da importancia a nivel mediático a esta enfermedad. Sí. Porque sí que tenemos campañas muy grandes en los medios de comunicación para determinados días del año para enfermedades que quizá son mucho más famosas, hablando claro en términos de comunicación, ¿no? Pero realmente que se dediquen estos espacios a hablar de este tipo de enfermedad que quizá al ser solamente, entre comillas, un 25% de la población adulta y ya ni hablar del 6% de la población pediátrica, la atención mediática no suele ser tan extensa como para otras enfermedades. Al final siempre volvemos a un concepto fundamental que es el liderazgo. Para que los medios os intereséis en mensajes, os hemos de hacer llegar, los profesionales, los que estamos en el business, en el negocio, mensajes que sean atractivos y que consideréis que sean interesantes de poder difundir en la población. Si tú no ejerces un liderazgo sólido, de calidad, con visión, no provocas avances, no provocas interés, no generas expectativa. Y esto es lo que pretendemos hacer aquí, en mi unidad, con todo mi equipo, con toda mi gente, pues siempre estar quizás un paso por delante incluso de la vanguardia. Lo más adelantados posibles, el trabajar siempre con una visión muy cooperativa, muy internacional, muy de novedad, muy de novedad y a la vez muy crítica y muy evaluadora, no sé si se dice así, evaluadora de resultados. Yo puedo expresar opiniones, pero sobre todo tengo que manifestar certezas y tengo que comunicar datos. Y tengo que enseñar resultados. Y en eso es en lo que se basa la confianza, fruto, desde mi punto de vista, de un liderazgo más o menos bien ejercido. Sí, creo que tenemos que conseguir, al menos desde mi punto de vista, más titulares como este, ¿no? O sea, que haya una reducción de un 31% en posibles riesgos de eventos cardiovasculares por el buen uso de una CPAP, ya es para mí, desde la parte de medios, un titular, ¿no? Un titular positivo y que es atractivo
para el paciente y para los cuidadores y para toda la ciudadanía saber que esto es una certeza, ¿no? Que este buen uso va a reducir ese riesgo. Entonces ya vamos por ese camino. Tan importantes son los resultados positivos como los resultados neutros. Es decir, lo que no aporta valor no hay que hacerlo. Lo que no hace que ganemos nada, tenemos que dejar de hacerlo, porque estamos invirtiendo y gastando recursos que es mejor utilizarlos en otros entornos. Por ejemplo, los pacientes que no cumplen. La unidad se esfuerza en que cumplan, pero si a pesar de todo no lo conseguimos, hay que tener capacidad para ofrecer tratamientos alternativos. Tratamientos alternativos que no siempre son financiados por el sistema público, pero que siempre se pueden crear programas, pilotos, iniciativas que permitan al paciente acceder a esos tratamientos sin un coste adicional. Sin un coste adicional, claro. Hablando de programas, si te parece vamos a pasar al MetaSleep. Por lo que yo tengo entendido, es un proyecto desarrollado aquí, en Lleida, por su equipo, y que está en prueba piloto ya en 10 comunidades autónomas. ¿Esto es, ¿es así? Sí, MetaSleep ha sido uno de los mayores hitos en mi carrera científica, porque no se trata ya de hacer ciencia, sino se trata de implementar el conocimiento, de implementar la ciencia, ponerlo en la práctica, ¿no? Y entonces el Instituto de Salud Carlos III lanza una convocatoria de proyectos de implementación en salud en nuestro sistema nacional. Y nosotros planteamos el proyecto MetaSleep. Y el Ministerio, el ISCI en este caso, el Instituto de Salud Carlos III, nos lo financia bien, con más de 2 millones de euros, para que realmente podamos ponerlo en marcha. ¿Y en qué consiste MetaSleep? MetaSleep consiste en intentar convencer a los médicos de atención primaria que el estudio de la apnea del sueño es bueno y necesario para los pacientes. Bueno, esto parece obvio, sí, pero no es tan fácil, ya lo sabemos. ¿Dónde está el punto creativo en MetaSleep? Es que nosotros pretendemos hacer llegar el sueño a atención primaria de la mano de la hipertensión arterial. Porque el médico de atención primaria, en el ámbito cardiovascular, está mucho más familiarizado e implicado que en el ámbito neumológico. La hipertensión les gusta, digámoslo así. La monitorización ambulatoria de la presión arterial, es decir, el registro durante 24 horas de la presión arterial, es una técnica que todos los equipos de salud de atención primaria conocen. No así los estudios de sueño. Claro. Y es una tecnología muy similar hoy en día. Bien, vamos a aprovechar este punto, que les gusta la tensión arterial y que les gusta monitorizar la tensión arterial. Y lo que dice MetaSleep es, cuando usted ve a alguien que por la noche no le baja la tensión o que incluso le sube, vamos a hacerle un estudio de sueño. Porque a lo mejor apnea del sueño, el síndrome de apneas del sueño, tiene que ver con el comportamiento de esa tensión arterial. Así es como convencemos a 150 profesionales de atención primaria de 10 comunidades autónomas en España para que se impliquen en el proyecto MetaSleep. A día de hoy tenemos prácticamente 1.500 pacientes ya incluidos. El seguimiento va a ser durante un año y lo que pretendemos es que con el manejo, con el tratamiento de apnea del sueño, ayudemos al control de la tensión arterial de estos pacientes. Y la verdad es que yo estoy contento por el impacto que ha tenido, por cómo se ha recibido en todos estos lugares, ¿no? El entusiasmo de muchos equipos, pero también hay que reconocer que el éxito es diverso. ¿Sí? Es variable en función de la zona. Es variable. Hay zonas donde va fantástico y hay otras en donde o ha costado mucho o ha sido imposible realmente el mantener durante ese año que ya llevamos de recorrido el mismo entusiasmo inicial en la inclusión de pacientes, en el seguimiento de pacientes, en la práctica de estudios
de sueño en atención primaria. Entonces, bueno, todos los resultados serán analizados cuando finalice el estudio, que será en junio del año que viene. En junio de 2026. Sí. Y luego, bueno, pues ya estamos empezando a comunicar resultados en los diferentes congresos, a escribir algún artículo sobre cómo se ha organizado todo este mega estudio. Y bueno, yo creo que durante los próximos años va a dar mucho de qué hablar. ¿Lo ve como una puerta de entrada ya a la atención primaria para que todos estos profesionales ya se vayan familiarizando con la apnea del sueño? En algunos lugares, sin duda. En algunos lugares, sin duda. Ya hay equipos en Madrid que van fantásticamente bien, en Sevilla también, en el sur de Cataluña también, pero luego hay otros en donde ha costado mucho y en donde el modelo no va a dar todos los resultados que se esperaban. Y esa es la lectura que vamos a hacer y que va a hacer el Ministerio. Es decir, atención primaria es muy diversa y hay que ver por qué y analizar por qué en unas zonas funciona y en otras no. Y esos son interrogantes que aún no podemos contestar. Y como decía antes, ¿no? Quizá pasa lo mismo como con los pacientes que son no cumplidores, buscar caminos alternativos para que funcione en esas zonas en las que no está funcionando tan bien. O... Sí. Y vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho con ello. Sí. Estamos hablando de MetaSleep y quiero hablar de Big Data, porque tengo entendido también que en Cataluña se analizaron a más de 70.000 pacientes y quiero saber, hemos llegado hasta este punto de la entrevista sin hablar bien de datos y de inteligencia artificial. Me parece un logro haber llegado hasta aquí sin hablar de ello. Es fundamental. Hoy en día nuestra vida, nuestro futuro y presente profesional ha de tener en cuenta inteligencia artificial y todos sus algoritmos, y ver cómo podemos trabajar mejor utilizando estas herramientas, que también tienen sus riesgos y también nos pueden conducir a trabajar, no peor, pero de forma no eficiente. Tuvimos la suerte hace unos años de poder analizar todos los pacientes en Cataluña que estaban en tratamiento con CIPAP y que estaban financiados por el sistema público. Entonces tuvimos acceso a los datos y pudimos establecer muchas relaciones muy interesantes, no conocidas, entre el cumplimiento y las comorbilidades, entre los diferentes perfiles y los diferentes pronósticos en función del género, cómo afectaba al hombre, cómo afectaba a la mujer. Bien, esto fue una foto instantánea basada en el análisis de grandes bases de datos. Inteligencia artificial y Big Data es otra cosa. Pero hoy en día es algo que tenemos que tener muy en cuenta en todos los niveles de atención, ya sea cómo nos puede ayudar al diagnóstico, es decir, identificar las poblaciones de riesgo y luego ayudarnos a interpretar los estudios de sueño que nosotros hacemos, cómo nos puede luego ayudar en la monitorización de los pacientes, en cómo predecir los fracasos de tratamiento, cómo predecir el paciente que no va a cumplir, cómo podemos identificar acciones específicas y concretas para cada paciente que puedan ser efectivas en que pase de ser no cumplidor a ser cumplidor. Y muy importante, y quizás lo más importante desde mi punto de vista, es en establecer pronósticos, en establecer riesgos, en un sujeto concreto, con una carga genética determinada, en un entorno social en el que vive y con una determinada historia sanitaria, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que le va a pasar? ¿Cuál va a ser su trayectoria de salud o su trayectoria de enfermedad? Sí, poder predecir. Para poder predecir, para poder actuar ante ese riesgo al que está sometido ese sujeto, que va a depender de todos los factores que he mencionado antes y que es propio de él y que es aplicable a él, no ya a nivel estadístico o a nivel epidemiológico en un entorno de medias y en un entorno de poblaciones, no, sino en un entorno de medicina personalizada y de riesgos individuales. Entonces, hemos de ser lo suficientemente inteligentes como para poder manejar toda esa información de una forma eficiente
y aplicable. Porque también creo que uno de los grandes riesgos que corremos hoy en día es que nos ahoguemos con los datos o nadando entre datos. El tener mucha información me hace más sabio. El tener mucha información, si no conduce a que yo pueda tomar mejores decisiones, no me sirve, para nada. Ahí iba cuando yo relacionaba el Big Data con la inteligencia artificial, porque quizá cuando solo teníamos Big Data, que es un solo entre comillas porque es mucha información, pero no teníamos la inteligencia artificial, se tardaba más tiempo y más personas involucradas en analizar todo ese gran volumen de datos para realmente luego sacar unas conclusiones, ¿no? Los que los de marketing nos encanta decir, los insights, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa información? Ahora quizá con la inteligencia artificial es más fácil limpiar todos esos datos, sacar esa información y que puedan tomar decisiones. Estamos al inicio, estamos aún en la cuna, pero yo creo que el tener herramientas que me hagan llegar a mí como médico los datos necesarios y no más, pero los necesarios para que yo tome una decisión, para que yo tome o aconseje un cambio en un tratamiento o en una prueba, en una exploración. Esto es lo que yo voy a necesitar. Yo no voy a necesitar los datos por sí mismos. Han de ser datos, no es que monitorizamos ahora todo lo que queremos y todas las noches que queremos y tenemos miles. Sí, pero ¿eso para qué me sirve? No. Si no me sirve para tomar decisiones, no me es útil, no lo quiero. Queremos la conclusión que nos Exacto. haga. Entonces vamos a aplicar algoritmos de inteligencia artificial para separar el grano de la paja. Muy bien, pero esos algoritmos hay que entrenarlos y hay que validarlos y nos tienen que ayudar a tomar las decisiones correctas. El reto de la inteligencia artificial es identificar en qué basan su algoritmo cada uno de los diferentes sistemas y eso es lo que desconocemos. Una respuesta, un consejo, un output basado en una caja negra donde yo no sé qué algoritmos y en qué basa ese determinado consejo es un riesgo, porque puede ser acertado o puede ser erróneo. Entonces siempre hay que intentar identificar en cualquier instrumento de inteligencia artificial, cualquier sistema que nosotros utilicemos, preguntarle que nos explique en qué basa una determinada recomendación. Ese quizás sea el primer paso, entendiendo que con el tiempo, porque ahora estamos simplemente en el nacimiento de toda esta temática, ¿no? De toda esta instrumentación y de todo, que creo que cada vez vamos a tener decisiones basadas realmente en criterios objetivos y eficientes. Pero aún no estamos en este punto. Aún tenemos que construirlo. Porque para tomar decisiones, la inteligencia artificial necesita ser alimentada. Y como el ser humano, si tú te alimentas con colesterol, generarás mala salud. La inteligencia artificial, si la alimentamos con misinformación, con información falsa, con fake news, sí, porque no es capaz de diferenciar la verdad de la mentira, pues lo que nos va a dar va a ser un resultado deplorable. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha templanza, mucha paciencia, porque eso está viniendo, pero no está aquí. Está viniendo, pero no está aquí aún. Esto me lleva a hacerle la última pregunta, que quizá para ambos es la más compleja, que es todos estos profesionales que inician ahora su trayectoria, no como usted, que ya la inteligencia artificial y todos estos avances le han venido en un momento de su carrera con ya todo aprendido, ¿no? No todo aprendido, porque en la ciencia todo se tiene que aprender y cada día hay un descubrimiento nuevo, pero sí con una formación que se ha basado en lo que otros, antes que usted, habían estudiado y que habían podido desarrollar de su puño y letra, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero ¿cómo se enfrentan los que hoy están estudiando y mañana quieren ser neumólogos a un entorno en el que muchísima de la información ya no les va a llegar de lo que sus predecesores hicieron, sino de lo que la IA ha decidido que quiere explicar? Esta es una pregunta compleja. Y primero, me sabe mal a mí ya ser tan mayor.
porque creo que lo que viene ahora va a ser mucho más divertido de lo que a mí me tocó vivir, o al menos es un reto increíble. Justamente hoy estaba leyendo esta mañana en New England cómo enseñar medicina hoy en día, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial omnipresente. Cómo enseñar medicina cuando tus alumnos conocen mejor ese instrumento que tú. Y eso es un challenge, es un reto. Es un reto. Y entonces dan una serie de consejos. Y me he leído el artículo y realmente vale la pena, vale la pena. Entonces, quizás lo que yo destacaría es que nuestra misión, nuestro objetivo como educadores es transmitir sentido crítico. Y eso no es de ahora, eso viene de la época de Hipócrates. Eso es de siempre. La inteligencia artificial es un instrumento, como lo es el TAC, como lo es mi teléfono. Es un instrumento que tenemos que saber utilizar adecuadamente. Y hay diferentes formas de utilizarlo. Podemos utilizarlo como un cyborg, es decir, que trabajemos los dos conjuntamente y co-creemos. Podemos utilizarla como un centauro, en donde yo soy el hombre y la inteligencia es el caballo, de forma que hace lo que yo le digo que quiere lo que quiero que haga. Lo que yo quiero que haga, que me haga resúmenes, que me haga no sé qué, que me sintetice no sé cuántos, que me busque no sé dónde, pero soy yo quien lidera. Entonces no es que centauro o cyborg sea uno mejor que otro, sino que en función de lo que tú quieres hacer, tienes que adoptar un modelo u otro. Es más, la inteligencia artificial también va a ser útil para mí, no solo para los que se están formando, sino para los que ya estamos más formados o más deformados, porque en todos los niveles de la trayectoria de un profesional juega un papel. Y tiene un denominador común, que en todos los niveles, ya sea desde el estudiante de medicina al adjunto joven, al adjunto senior o al catedrático, te puede ayudar y potenciar y desarrollar, o te puede conducir al estancamiento, te puede conducir a la falsa toma de decisiones o a la falsa formación, en función de cada nivel, ¿no? Hemos de estudiar inteligencia artificial, hemos de entender inteligencia artificial para poder educar mejor a nuestros estudiantes de medicina. Y aquí en la Facultad de Medicina de Lleida, hemos creado una asignatura optativa que denominamos Medicina de Precisión, pero que pretende transmitir simplemente el espíritu crítico a los estudiantes. Porque no hay ningún otro entorno en nuestro plan docente en donde enseñes al estudiante a interpretar artículos, a plantear hipótesis, a desarrollar trabajos, a criticar artículos, a formar un espíritu crítico. Y eso es fundamental. Y si tú utilizas inteligencia artificial sin espíritu crítico, por lo tanto, sin una sólida formación, la inteligencia artificial te va a conducir a ser un profesional mediocre. Me ha gustado lo que ha dicho de que sea un potenciador, ¿no? Precisamente que sea un potenciador. Es un potenciador, sí. Y que siga siendo así, que no acabe siendo, pues eso, ¿no? Un sustituto. Un sustituto o una vía sencilla para no tener ese espíritu crítico, para no buscar respuestas por sí mismo, sino para que al final toda una clase de estudiantes acabe dando la misma respuesta idéntica y clonada y sin plantearse otros escenarios posibles, simplemente porque la IA ha sugerido que ese era el único escenario posible, ¿no? Entonces, creo que es un buen cierre de entrevista dejar en esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos va a conducir? Y quizás si dentro de 10 años volvemos a vernos, o con lo rápido que va la IA, no hace falta que sean 10, quizá dentro de 3 nos volvamos a ver y realmente podamos decir si nos equivocábamos hoy, si realmente éramos demasiado optimistas y iba a ser un potenciador, o si realmente ha acabado siendo una forma de hacer una línea horizontal en que no hay nadie que destaque, sino que todo el mundo dé las mismas respuestas. Yo creo que el nivel de los profesionales
de los profesionales en la asistencia sanitaria es mejor ahora que hace 50 años. Nuestro nivel de conocimientos y nuestro manejo de los problemas de salud, yo creo que hemos mejorado y confío en el ser humano y confío que los nuevos instrumentos que se nos están brindando nos hagan mejores profesionales y nos permitan realizar nuestro trabajo con mayor eficiencia, porque creo en un sentido nuestra evolución es hacia adelante. No entendería una evolución hacia atrás, una involución. Y de hecho, cuando la revolución industrial, ¿no?, que comentábamos en su momento, pues hay una tormenta, ¿no? Pero como decía mi maestro, las tormentas son buenas porque aclaran el ambiente, mejoran la atmósfera. Ahora estamos no ya en la tormenta de Internet, sino en la tormenta de la inteligencia artificial. Y eso va a ser en positivo, porque aclarará el ambiente, despejará los nubarrones después. Separará, como decía antes, ¿no?, el grano de la paja. Y quedará un horizonte más limpio, más nítido y más puro. Ojalá. Pues con esta frase nos quedamos, con ese horizonte más limpio y que mejore realmente la vida de los pacientes. Así que muchas gracias, doctor Barbé, y muchas gracias a la audiencia de este capítulo de Inspirar el Futuro.